Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. ¿Lo tenemos? Bien. He titulado el mensaje Hombres que no se rinden. A ver dónde están los hombres que no se rinden. Amén. ¿Cuántas veces reconocemos que muchas veces nos sentimos que estábamos por ahí abajo y nos costaba levantar, ¿no? Pero aún dice que Dios le da fuerza al cansado. Cuando estamos cansados, Dios quiere darnos más fuerza. ¿Para qué? Para que con esa fuerza que viene de Dios no nos rindamos, sigamos adelante. Y nos vamos a encontrar ahora con David, con una historia preciosa en la cual es un ejemplo que no se rindió, porque es complicado cuando vos llegás a tu casa y lo que vos amás no está en tu casa porque te lo hurtaron, te lo robaron, se lo llevaron, ¿no? ¿Alguna vez le pasó? Las cosas que tenía, trabajaste, llegaste a tu casa, te encontraste con que te lo habían robado. Pero vamos a ver lo que dice ahí en Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, la habían secuestrado. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se imaginan llegar a casa y encontrar con lo que durante tanto tiempo te esforzaste para conseguir, tanto un bien material como también una familia, y llegás y te encontrás con que te falta todo? Complicado, ¿no? Difícil, porque tal vez nos pudieron haber robado ciertas cosas, pero que tomen cautivo a tu familia y te la lleven, es complicado. Porque como dicen muchos, lo material buscamos después a ver si lo podemos volver a conseguir. Pero la familia, los hijos, la esposa, ellos venían de una gran victoria, pero se encontraron con algo. Se encontraron que cuando llegaron a casa les faltaba todo lo que ellos tenían. Y dice, fíjense cómo lo dice en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza para llorar. ¿Cómo habrán llorado para que después se queden sin fuerza, no? Lloraron hasta que les faltaron la fuerza para llorar. La impotencia de llegar a tu casa y encontrarte con que la puerta vos la dejaste cerrada y ahora te la encontrás abierta. Te fuiste, dejaste los muebles en casa y cuando volviste no hay ningún mueble. Dejaste a tu esposa, dejaste a tus hijos en casa y cuando volviste no encontraste a ninguno. ¡Qué impotencia! Habrá habido en estos hombres que dice que estuvieron dispuestos a llorar. Y dice que aún se quedaron sin fuerza para llorar. Pero fíjense lo que hace David, porque David es un ser humano como nosotros, en el cual él tuvo miles de errores, pero siempre su corazón fue conforme al corazón de Dios. Se equivocó tal vez aún más que nosotros. Adulteró con la mujer que adulteró para que nadie se entere qué fue lo que hizo. Dijo que al marido lo pongan al frente de la batalla para que lo maten. ¿Cuántas cosas? Y ahí a Urías lo mataron. Y la mujer esa quedó embarazada de él. Nació un niño y cuántas cosas. Pero había algo en él que cuando venía Dios a corregirlo, a exhortarle, él escuchaba y obedecía. Por eso
dice la Biblia que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque se podía equivocar un montón de cosas, pero cuando Dios venía con la corrección, él nunca le decía que no a Dios, al contrario, él estaba dispuesto a obedecer a Dios como sea. En un momento cuando viene la reprensión, él dijo: estoy dispuesto a dejar el reino, estoy dispuesto a que me saques todo, pero no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu es el que nos enseña bien el camino. Si el Espíritu de Dios era sacado de él por lo que había hecho, él se iba a terminar perdiendo, porque no iba a tener al Espíritu que lo guía. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Podemos perder un montón de cosas, pero si nos falta el Espíritu Santo a nosotros, no tenemos quien nos guíe, quien nos advierta de cosas venideras. Pero fíjense lo que hizo él, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás. ¿A quién? A los cautivos. Fue a consultar a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los alcanzamos, estos que nos sacaron a nuestras mujeres, a nuestros hijos, aquellos que nos saquearon todo, aquellos que nos robaron todo? ¿Qué hacemos? ¿Los persigo o no los persigo? Si Dios le decía que no, él iba a confiar en Dios. Pero Dios, ¿qué le dijo? Persíguelos. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Fíjense algo importante, que no dice: los vamos a alcanzar, los vamos a perseguir. ¿Qué hacemos, Dios? No. Perseguiré. Él estaba dispuesto a ir solo. Él estaba dispuesto a ir a rescatar a su familia. Si tenía que ir solo, iba solo, no le importaba. Los otros se acoplaron a él. ¿Por qué? Porque era una persona que cuando se determinaba a hacer algo, no importaba lo que había delante, estaba dispuesto a hacerle frente. Sea oso, sea león, ¿se acuerdan? Sea Goliat, sea quien sea. Él estaba dispuesto a pelear por causa de su familia. Él estaba dispuesto a recuperar lo perdido. Por eso, hombres que no se vuelven atrás son aquellos que, aunque te quedes sin fuerza aún para llorar por los momentos difíciles que nos toca vivir, aún así uno está dispuesto a perseguirlo para recuperar. Cuando uno está dispuesto a hacer lo que Dios dice, Dios te da la habilidad, la fuerza, la sabiduría para recuperar lo perdido. Recuperar lo que el diablo muchas veces te roba, te saca, porque muchas veces estamos distraídos. Los perseguiré, no dijo los vamos a perseguir. No dijo los perseguiré, él se puso en primer lugar. Cuando las papas queman en casa, como hombres de verdad, nos tenemos que poner en primer lugar. No tenemos que mirar a nuestros padres, a nuestro suegro, a nuestros seres queridos. Señor, estoy en esta situación. ¿Qué hago? ¿Los persigo? ¿Lo hago? Y fíjense cómo es Dios de bueno, que Él dijo: los perseguiré, pero después se le acopló gente. Cuando nosotros estamos dispuestos a asumir ciertas responsabilidades, ¿saben lo que se dio después? Acopla gente a nuestro lado para que nos ayude. Pero Dios siempre quiere ver nuestra determinación. Los perseguiré, los alcanzaré. Recuerden que eran 3 días. Él estaba en desventaja. Estaba lejos de donde tenían que ir. ¿Pero qué hago? ¿Los persigo o no los persigo? ¿Los alcanzo o no los alcanzo? Se puso en primer lugar. Estaba dispuesto aún a ir solo, sabiendo de que él estaba dispuesto a recuperar lo perdido. Y fíjense lo que dice en el versículo que sigue, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Cuánto? 600. Cuando fue a orar a Dios y a consultar a Dios,
¿Qué le dijo? ¿Los perseguiré? Habló por él, no habló por el resto. ¿Lo hago o no lo hago? 600 les acompañaron, 600 los apoyaron, pero fíjense, algunos lo apoyaron hasta ahí nomás. Versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuánto había primero? 600. ¿Ahora cuánto había? 400. ¿Cuántos se quedaron en el camino? 200. Aún así el que hizo, siguió. Una persona que ve, no sé si le ha pasado, pero personas que te dicen con vos hasta el final. Y cuando comenzás en el camino se te queda. Porque si no me dijiste que está hasta el final. Lo mismo pasó con él. 600 le dijeron vamos, pero a mitad de camino se quedaron 200. 400 continuaron con él. Y fíjense cómo dice luego. Versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cómo estaban? Estaban cansados. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Veamos lo que dice en el versículo 17. Cuando él los alcanzó, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos, ¿cuánto dicen? Ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo. ¿Cuánto dicen todo? Todo. No le faltó nada. Y como lo recuperó todo, ¿por qué lo recupera todo? Porque fue a consultar a Dios. Muchas veces hacemos cosas por impulso, y ese impulso luego no nos damos cuenta que nos perjudica, porque muchas veces somos ansiosos. ¿Cuántos son ansiosos? ¿Cuántos quieren las cosas ya? Queremos que Dios nos prospere ya, queremos que Dios nos bendiga ya, queremos que Dios restaure las cosas ya, queremos ya todas las cosas, pero nos olvidamos de consultar a Dios. David consultó a Dios, y Dios, ¿qué le dijo? Perseguilos, que los vas a alcanzar. ¿Qué hizo Dios? Le dio dirección, le dio una dirección para que él vaya hacia donde ellos estaban. ¿Y cómo habrá sido la dirección que Dios le dio? Que le añadió gente, y cuando le añadió gente, ¿qué fue lo que hizo? Él estuvo dispuesto a ir. ¿Con quién? Con esos valientes a recuperar lo perdido. ¿Qué harías en el lugar de David? Llegás a casa, la mujer que amás no está. Llegás a casa, los hijos no están. Llegás a casa, lo que durante tanto tiempo trabajaste para alcanzar no está. ¿Nos quedamos llorando hasta que nos falte la fuerza, o nos levantamos en fe y estamos dispuestos a levantarnos para recuperar lo perdido? En algún momento de nuestra vida, algo similar nos va a terminar pasando. Porque el diablo vino ¿a qué? A matar, robar y destruir. Él siempre está buscando a ver cómo está Nicolás, a ver cómo está Víctor. Y él está continuamente, a ver cómo está Moisés, a ver cómo está Samuel. Él está mirando. Y cuando muchas veces como seres humanos nos equivocamos, nos quedamos sin fuerza, él se aprovecha. Y cuando se aprovecha, comienza a tocar lo que no le corresponde, lo que Dios nos bendijo y nos dio. ¿Es culpa de Dios? No, es nuestra culpa, es que muchas veces estamos distraídos.
Fíjense cómo habrá sido que ellos se fueron todos y dejaron a personas, a niños, a hijos, a mujeres, los dejaron ahí. ¿No será que le faltó que le dejen la protección también? Pero aún así se levantó él con la habilidad que Dios le había dado de pelear, de ser un guerrero. Él estuvo dispuesto a ir aún solo. Dios, ¿qué hizo? Acopló personas para que vayan con él y recuperó todo. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar en este tiempo? La confianza en el hogar, la relación con los hijos. Recuerden que el hombre en casa representa al Señor. La mujer representa a la iglesia. Siendo la cabeza del hogar, necesitamos darle ejemplo a los más pequeños de que en los momentos más difíciles, aun cuando estamos ahí caídos, sin fuerza, sin ganas de seguir llorando, aún así nos tenemos que levantar. Porque ellos luego van a testificar y van a decir: mi papá, aún con deudas, aún con problemas, con malas noticias, aún así no se quedó caído, se levantó y siguió peleando. Y siguió peleando para que terminemos la escuela, siguió peleando para que tengamos ese plato de comida en casa. Siguió peleando para que no andemos mendigando ni comiendo de la basura. Mi papá se levantó. ¿Saben lo que es para un hijo ver eso? ¿Saben lo que significa que un hijo hable de esa manera? Que en el momento que el hijo le toque vivir un momento difícil, se va a recordar lo que papá hizo. Y cuando se recuerde lo que papá hizo, él mismo se va a levantar y va a hacer lo mismo. Se va a convertir en un valiente. Se va a convertir en un guerrero. Se va a convertir en alguien que no se rinde. Y alguien que no se rinde no significa que no le van a venir problemas. Al contrario. En medio de los problemas nos ponemos en pie y seguimos marchando. ¿Se acuerdan en un momento Moisés, dirigido por el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Marche, marche, marche. Señor, tenemos el mar rojo. Marche, tenemos el mar rojo. Marche, marchemos. Cuando obedeció y marchó, se abrió el mar. Pasaron en seco. Cuando terminaron de pasar en seco, los enemigos quisieron pasar atrás de ellos y ahí Dios, ¿qué hizo? Cerró el mar. ¿Por qué? Porque obedeció. Muchas veces cuesta obedecer, pero vale la pena. Muchas veces cuesta ponernos de pie cuando no tenemos fuerza, pero vale la pena. Porque cuando nosotros nos ponemos en pie en momentos difíciles, Dios, que ve el corazón, ve nuestra voluntad, y cuando ve nuestra voluntad, ¿qué es lo que hace Dios? Nos levanta, nos fortalece. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo lo mismo. ¿Cuánto creen que si nos esforzamos, cuánto creen que podemos ser hombres que no se rindan en los momentos difíciles? Nos levantemos como estamos. David se levantó sin fuerza. David se levantó y no tenía fuerza ni para llorar. Y aún así se levantó, fue y consultó a Dios. Y Dios le dio dirección. Aunque no tengamos fuerza, aunque nos sintamos ahí derrotados totalmente, aún así si nos levantamos para pelear, para recuperar las cosas perdidas, aún así Dios va a poner personas a nuestro lado para que nos ayuden. Para que Dios use esas personas a nuestro favor, que nos ayuden. Él le dijo, perseguiré, habló por sí mismo. No dijo, le digo a los demás para ir a recuperar las cosas, no. Él fue el primero, él fue y todos atrás estuvieron dispuestos a estar con él. ¿Por qué? Porque no se rindió. Lo que parecía ser imposible de recuperar, lo terminó recuperando. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? La actitud que tuvo David. Amén. Vamos a ponernos de pie.